con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo, cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol, escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado de entretenimiento, así que disfruta y no te quedas fuera del... Micasino.com. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El quinto libro del cientista político Cristóbal Belolio nos enfrenta a un debate sobre el cuestionado sistema democrático en Latinoamérica y la posible reflexión social. No me importa tanto que haya un sistema político democrático en función de la seguridad o el crecimiento económico. Está aquí junto a nosotros en el estudio Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Un gusto. Todo bien. La era del pesimismo democrático se llama la nueva obra de ya... ¿Cuántos libros lleváis? Sí, como el quinto, creo. Este es el quinto. Sí, es que tengo algunos que son editados, entonces uno no sabe si anotárselos o no. Porque cuando uno edita, uno invita a un grupo de gente a escribir, pero este es el quinto hijo, digamos, dentro del matrimonio. Este es el quinto que está hecho 100% por... Tuviste el lanzamiento la semana pasada, el día jueves. Tuve muchas ganas y no pude por trabajo. Sí, bueno. Gracias por invitarnos. Estuvo la ministra Vallejo, estuvo Carolina Urrejola. Y estuvo Cristóbal Rovira, representando ya el mundo académico, el Museo de la Memoria. Y tenemos otro lanzamiento este jueves en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Presidente Errázuriz, donde va a estar la ex ministra Marcela Ríos, donde va a estar Daniel Mansuy y va a estar Carmen Lefulón, de la Escuela de Gobierno. Así que invitados también e invitadas a ese. Y la próxima semana vamos a Viña y así seguimos recorriendo Chile. Pesimismo democrático. ¿Por qué la gente perdió la fe? Había un libro, ¿Por qué mueren las democracias?, que también planteó en algún momento este debate. ¿Por qué tú te sumas a esta inflexión, esta flop era de las democracias liberales representativas occidentales? Sí, lo primero es que yo no me sumo al pesimismo democrático. Yo lo que hago en el libro es retratar que existe un pesimismo democrático y paso revista a los que podrían ser los potenciales culpables, ¿cierto? Los sospechosos, y cuáles son los cargos específicos que se le formulan a cada uno de ellos. Este pesimismo tiene que ver con la llamada era populista, este pesimismo tiene que ver con la polarización y el derrumbe de los sistemas partidos tradicionales, este pesimismo tiene que ver con la llamada política identitaria, este pesimismo tiene que ver con las crisis económicas, este pesimismo tiene que ver con las nuevas tecnologías de información y comunicación, entre ellas las redes sociales, etcétera. Entonces lo que yo hago es, en el libro, recoger parte de esta literatura a la cual tú haces referencia, esta literatura que dice que las democracias ya no mueren como antes, sino que ahora mueren lentamente por dentro, cuando gobernantes que fueron electos por las urnas van socavando principalmente los contrapesos de la democracia liberal. Y en ese sentido el libro hace como algunas precisiones conceptuales. ¿Por qué hablamos de democracia liberal y no democracias secas? Entonces lo que yo me pregunto en el libro es que si acaso la patita liberal de esa fórmula le lleva a otras cosas más allá de sencillamente que los gobernados elijan a los gobernantes. Ciertos contrapesos que justamente están ahí para limitar la voracidad, por así decirlo, de la voluntad popular. Y en algunos lugares, como Latinoamérica, de hecho, se dice que es la democracia liberal la que está en crisis. Y al hacer el punto de que es la liberal, uno se pregunta si es que acaso entonces la democracia secas sobrevive, es resiliente, más allá del apellido liberal. ¿Y tú eres optimista o pesimista? Yo soy optimista en el caso local. Yo creo que en el caso chileno el pasto no es más verde en el patio del vecino, ¿cierto? Nosotros generalmente nos preguntamos cuándo el presidente Boric le entregue la banda al que viene. Nos decimos si es que se la entrega, ¿cierto? Y cuando uno mira en perspectiva este gobierno, a veces yo digo que los árboles no dejan ver el bosque, literalmente. Los arbolitos a veces nos hacen estar como muy encima del día a día del gobierno. No, es que lo hizo bien acá, no, que no estoy de acuerdo con esto acá. Pero si uno mira esto en perspectiva, sobre todo respecto al temor que varias de las élites políticas, económicas, culturales tenían en Chile sobre este nuevo elenco, ¿cierto?, que se apersonaba en la moneda, yo creo que la democracia liberal no solo ha demostrado resiliencia, sino que se ha visto fortalecida en las cosas que a los demócratas liberales les importa: Estado de Derecho, separación de poderes, judicatura independiente, prensa libre, una oposición que puede hacer su pega, una oposición que te ganó plebiscitos en tu mandato y tú, digamos, no te amurraste, digamos, y te llevaste la pelota para la casa, lo que ocurre
en otros países por aquí cerca. Desde ese punto de vista yo creo que hay razones para ser optimista. Y también creo que hay razones para ser optimista a nivel global si es que nuevamente vemos esto en perspectiva. Es cierto que el año 2006 llegamos al top de democracias en el mundo, ¿cierto? Pero hoy día seguimos estando dentro de los niveles más altos. Entonces quizás estamos demasiado encima y esto, de hecho, parte de la literatura hoy día está empezando a hablar de la resiliencia de la democracia. Es decir, que se ha visto tensionada, el caso de Estados Unidos, el caso de Brasil, pero ha logrado salir a flote. Así que el libro lo que hace es también moderar un poco y nos preguntamos, Darío, en el libro si es que este pesimismo está siendo un poquito exagerado. O hay buenas razones para preocuparse. Yo al final la única cosa donde me pongo medio distópico es con la crisis climática, pero respecto a los otros digo, aquilatémoslo en su debido peso. ¿Y proyectas ese pesimismo en el libro mismo? En el caso de la crisis climática lo que yo me pregunto, y ahí es donde me permito, no sé si ponerme pesimista, pero me permito especular que el sesgo presentista de las democracias, que básicamente toma en cuenta la voluntad de los que están aquí y ahora, no tiene mecanismos muy sofisticados para incorporar la voluntad de los que están por venir. Me pregunto si es que acaso ese presentismo de la democracia y el hecho que muchas veces vaya asociado a la democratización del consumo, ¿cierto? O sea, en las democracias capitalistas la desigualdad se considera legítima bajo ciertas condiciones. Una de ellas es que los que hoy día menos tienen vayan accediendo a los niveles de consumo y de acceso a bienes y servicios que los que hoy día sí tienen pueden disfrutar. Me pregunto si esa promesa de democratización del consumo se puede mantener en un escenario donde ha sido tan difícil desacoplar crecimiento económico con emisiones, y si es que acaso, Fran, tuviésemos en algún minuto entre la espada y la pared decidir si hacemos frente en forma eficiente a la crisis climática con herramientas que sabemos que no son idóneas, o ya derechamente nos pasamos a algo así como un eco-autoritarismo, un leviatán verde, una tecnocracia climática, que nos diga, ¿saben qué más? Si les seguimos preguntando a ustedes nunca van a dejar la carne, ustedes nunca van a dejar el auto, ustedes no se van a bajar del avión, así que mejor las decisiones las tomamos nosotros. No, eso es lo que me muy lejano tampoco. Eso es lo que me pregunto al final, para poner un poco sombrío. Oye, así, cuando uno hace la bajada, porque una de las razones del pesimismo es que uno dice, mira, llegan aquí los presidentes, aquí en cualquier parte, ganan una elección, entran al palacio presidencial respectivo, y cuál metáfora del auto que sale de la concesionaria, que sale de la venta, al mes se deprecia así, pero un 30%. Entonces tú decís, oye, pero si votaron por este weón, pero no le dieron ni 2 semanas, y ya te odio porque estás en el poder. ¿Cómo? Porque es una razón del pesimismo, y por lo tanto, de hecho, cuando hay muchos que ya incluso lo empiezan en política comparada, ¿cierto?, a medir, y dicen que en realidad, en general, lo que empieza a haber ya en la región es este ciclo de que lo que empiezan a ganar no son las izquierdas o las derechas, sino las oposiciones. Claro. Oye, en tal país, ¿cuál es la oposición? Ya, esa es la que es el próximo gobierno. ¿De qué se discute que yo me opongo? Exactamente. Eso, y eso lleva a una mirada crítica también de la ciudadanía, sí, que incluso puede ser eventualmente media elitista, así como decir, oye, la gente no cacha nada. ¿Cómo miráis tú ese fenómeno? Yo me hago cargo de ese fenómeno cuando le paso revista al derrumbe de los sistemas de partidos tradicionales, a la vigencia del eje izquierda-derecha, que yo creo que es una pregunta que también uno debe meter al ruedo, ¿cierto? Todo el siglo XX y básicamente la consolidación de los sistemas democráticos tiene que ver con también la consolidación de un sistema de partido donde la izquierda era, no sé, más Estado y la derecha era más mercado, y uno más o menos se movía en esas coordenadas. Pero hoy día en muchas partes del mundo, como en Europa, el clivaje relevante, la pregunta relevante para saber por quién tú votas ya no es Estado-mercado, es dime qué piensas de la integración regional y de la migración y yo te diré por quién votas. Hay al menos 7 clivajes operando, me dijiste tú una vez, ¿no? Por lo tanto, me parece que es más complejo hoy día ver si es que nos sirven las coordenadas anteriores. Pero respecto a lo que decía Darío específicamente, hay cierta literatura que sostiene de que hoy día lo que priman son las identidades postpartisanas, entre ellas las identidades negativas. Es decir, yo no voto a favor de algo. Mi identidad política se define a partir de lo que yo detesto. Sí. ¿Contra qué estoy yo? Yo no soy borichista, yo soy anticastista. Yo no soy castista, yo soy antiborichista. Y así, el problema de eso, evidentemente, en un sistema presidencial como el nuestro, es que en primera vuelta, si tú sacas, no sé, 30 puntos, cualquier coincidencia, ¿cierto? Perdón, cualquier... Sacó 25. Bueno, y después en segunda, ¿cierto? Sacas 50 más 1 porque gran parte de la gente que votó por ti en segunda votó contra el otro, sí, ¿cierto? Entonces esos votos, digamos, ahora sí que literalmente, como se decía en su época, son prestados.
Entonces es muy normal que al día siguiente estas lunas de miel sean tan fugaces y tu base de apoyo rápidamente se reduzca. Entonces se está haciendo cada vez más difícil gobernar por además este fenómeno de las identidades negativas. Y yo me pregunto, lo dejo, digamos, esbozado, a propósito de lo que ocurrió en los dos procesos constitucionales fracasados en términos electorales, ¿cierto? Bueno. Si es que acaso habrá también una presencia importante de ese voto negativo, un voto que podríamos llamar anti-establishment, que no se ordena con las coordenadas tradicionales que nosotros usamos, izquierda, derecha, sino que sencillamente dice, yo les tiro esto por la cabeza a la élite, venga de donde venga, ¿cierto? Por eso me pregunto si es que acaso, por ejemplo, el texto de los expertos, que no tenía muchos adversarios, estaba la firma ahí desde Alexis Cortés hasta Carlos Frontaura, ¿cierto? No calentaba a nadie, pero tampoco humillaba a nadie, ¿cierto? Yo me pregunto si es que incluso un texto consensual como ese, insípido en lo ideológico, lo habría pasado tan bien en una elección si es que nos hubiéramos enfrentado a este voto anti-establishment. La impunidad en casos de corrupción o el actuar de grandes empresas, a propósito ahora del caso Hermosilla y otros que han tenido, que degrada o orada la democracia, ¿favorece a los discursos autoritarios? Yo creo que favorece climas populistas en el sentido no peyorativo del término, favorece climas populistas en el sentido de que la gente común y corriente, ¿cierto?, articula una especie de rabia plebeya contra los patricios que se la llevan pelada. Me parece que eso fue bastante presente en el estallido. Lo que ocurrió estos días en el caso Hermosilla, díganme si a ustedes no les ha generado una especie de déjà vu con el caso Penta. ¿Cuándo habíamos estado todos colgados a escuchar la lata de un proceso judicial? Pero está maravilloso. Claro, pero Penta no tenía ucranianas, polacas y argentinas. Pero yo me acuerdo un sábado en la mañana había gente como viendo en streaming la formalización, decía, pero ¿cómo? Sí. Bueno, entonces, y sería interesante preguntarle, ¿cierto?, a los sociólogos cuánto influyó el caldo de cultivo, ¿cierto? El caldo de cultivo de los escándalos tanto de abuso empresarial como de financiamiento ilegal de la política en generar un caldo de cultivo, una rabia, una bronca plebeya justamente contra las élites políticas y económicas que finalmente se manifestó, ¿cierto?, performáticamente en el estallido. Así que yo sí creo que además hacen otra cosa que es bien compleja, Sebastián, que no es solamente la rabia, digamos, justificada contra aquellos que han violado la ley y creen que por ser poderosos pueden evadirla, sino que además genera un clima bastante generalizado de sospecha. Como decía Tironi, ganó Mochati, aquí todos ven debajo el agua. Todos tienen una sospecha contra alguien. Y eso no me parece positivo. De hecho, el otro día alguien me comentaba que había una noticia en un portal que decía algo así como, sepa por qué Tonka Tomic salió al ruedo en la... Sí. Y tú te metías y en verdad no era por nada, pero era una cosa que no tenía mucha relevancia. Pero no importa, la gente no se metió a leer la noticia. Abajo todos ponían, viste, son todos iguales, están todos coludidos. Entonces, ese clima de sospecha genera desconfianzas cruzadas, ¿cierto? Y me pregunto cuán cohesionados tenemos que estar para que una democracia sea saludable. Si nos odiamos entre todos y siempre estamos sospechando nuestros motivos, me da la impresión de que no vamos a ser muy buenos perdedores cuando gane el otro. Pregunta final, antes de dejar invitado a todos a que compren La Era del Pesimismo Democrático de Cristóbal Belolio, editorial Debate, 5º álbum de estudio. Que saca este autor independiente. Tiene pinta de ¿Viste que te gusta? Tiene pinta de encabezar. Tiene pinta de encabezar Coachella, ¿no? Sí. Glastonbury. Sí, pero mi editorial no es muy independiente, pero bueno. Sí, no. Emmy en este caso. Emmy, Sony Music. Claro. Editorial Chico Debate. Disney. Debate, Penguin Random House. ¿Tienes fe en la democracia? Y ocupo la palabra fe con un acto de creer. ¿Eliges creer? Yo creo, y al final me pongo medio esotérico en el libro, cosa que hace unos años atrás no habría esperado de mí mismo, no estoy tan seguro que sean las puras instituciones. No, que la fragmentación se arregla subiendo el umbral. No, que el discolaje se arregla sancionando a los partidos, quitándole el escaño. Yo creo que aquí falta factor humano, ¿eh? Y a propósito del clima de sospecha, yo creo que un factor humano importante es no seguir escalando la carrera armamentista, ¿cierto? Porque mientras más nos detestamos los que participamos en una sociedad pluralista, insisto, más se elevan los costos de la derrota. La democracia funciona cuando yo soy más fiel a las reglas del torneo que al color de mi camiseta. Si para mí es más importante que gane mi equipo a como dé lugar, a toda costa, entonces yo no soy un demócrata.
Está bien, puede que mis ideas sean la encarnación, ¿cierto?, de la justicia, pero si yo creo que el otro no tiene, como se llama, legitimidad para ganarme el partido, No eres un demócrata. estoy dispuesto a trampear, ¿cierto?, para ganar siempre, no soy un demócrata. Entonces, me parece importante, ¿cómo se llama?, destacar la importancia de la lealtad a las reglas del torneo, más que al color de tu camiseta, por linda que sea. Cristóbal Belolio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La era del pesimismo democrático ya está en todas las librerías. Darío también, muchas gracias. Gracias, chicos, con un nosotros. placer. Nos vemos. Y ya viene Clave Morse S.A. Gracias por todo, Fran. Chao, que estén bien. micasino.com